¿Alguna vez has tenido que ser la fortaleza de quien un día fue la tuya? ¿Has sentido que el mundo se derrumba y, en vez de gritar, has tenido que abrir los brazos para amparar a la persona que más amas, aunque ni siquiera entienda lo que está pasando? Yo descubrí lo que era eso un jueves de noviembre, exactamente a las 8:14 de la noche, en medio del salón principal de la mansión de los Salazar, en las lomas de Chapultepec. El aire olía a lirios caros y cera de muebles importados, pero de repente, para mí, empezó a oler a crueldad. Mi nombre es Natalia Flores, y en los últimos 5 años, mi vida ha sido esta casa. Soy la ama de llaves, la sombra silenciosa que garantiza que todo funcione perfectamente para don Pablo y principalmente para su esposa, doña Isabel. Todo mi salario, cada peso extra que consigo, va para la pequeña casa de reposo donde mi madre, Carmen, vive. Ella tiene Alzheimer, una enfermedad terrible que apaga lentamente a la persona que fue, dejando solo fragmentos, como pedazos de un vaso roto. Aquella noche, la familia Salazar estaba recibiendo a un senador y su esposa para una cena. Mi madre estaba conmigo. Una vez por semana, yo la traía para pasar el día en la mansión. Era más fácil que pagar una cuidadora extra, y me gustaba tenerla cerca, aunque pasara la mayor parte del tiempo sentada en un rincón de la cocina, mirando hacia el jardín, perdida en su propio mundo. El problema comenzó por culpa de un pequeño pastor de porcelana, una pieza minúscula, parte de un conjunto de pesebre de Lladró, que doña Isabela exhibía con orgullo en una vitrina. ¡Natalia! La voz de Isabela cortó el aire como una lámina. «Ven aquí, ahora». Yo estaba en la cocina, supervisando el postre. Corrí hacia el salón, el corazón ya apretado. Su voz nunca era una buena señal. Ella estaba parada frente a la vitrina con los brazos cruzados. El senador y su esposa estaban sentados en el sofá, fingiendo no notar la tensión. Don Pablo estaba de pie, cerca de la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, el rostro indescifrable. Y en la esquina del salón, cerca de la puerta que daba a la cocina, estaba mi madre. Ella sostenía uno de mis trapos de cocina, doblándolo y desdoblándolo, un hábito que la calmaba. «¿Dónde está?», preguntó Isabela, señalando un espacio vacío en la repisa. «¿Dónde está qué, señora?». «No te hagas la idiota. El pastor, el pastorcito de mi pesebre, desapareció». Miré el espacio vacío. Mi sangre se heló. «No sé, señora. Nadie toca nada aquí además de usted». Isabela rió. Un sonido corto y sin humor. Entonces sus ojos se fijaron en mi madre. Caminó lentamente hacia ella, como una depredadora acercándose a la presa. «Carmen», dijo, la voz falsamente dulce, «¿qué tienes ahí en ese trapito?». Mi madre la miró confundida. «Es un trapo, señorita. Para secarse las manos. Muéstrame», ordenó Isabela. Antes de que yo pudiera intervenir, Isabela arrancó el trapo de las manos de mi madre. No había nada. Era solo un trapo de cocina. Antes de continuar, inscríbete en el canal, deja tu like y escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás observando. La humillación, sin embargo, apenas comenzaba. «Registren sus bolsillos», Isabela me dijo. «Señora, por favor», supliqué, con la voz baja. «Ella no haría eso. Está enferma». «¿Enferma o ladrona?», replicó lo suficientemente alto para que los invitados escucharan. «Las personas con esa enfermedad a veces se vuelven cleptómanas. Lo leí en una revista. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero las tragué. Por mi madre. Ella no es una ladrona», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde está la pieza? La única persona extraña en esta casa hoy es ella, tu madre». La palabra extraña me golpeó con fuerza física. Mi madre, que me enseñó todo sobre la honestidad y la dignidad, siendo tratada como una criminal. «Señora Isabela,
Con todo respeto, mi madre no tomó nada. Debe estar en otro lugar. Tal vez se cayó detrás del mueble. ¿Me estás llamando descuidada en mi propia casa? Siseó. ¿Es eso, Natalia? Después de todo lo que hacemos por ti, dejándote traer a esta señora para acá. Fue don Pablo quien intervino. Por primera vez en la noche habló. Isabela, ya basta. Es solo un objeto. Compraremos otro. No se trata del objeto, Pablo. Se trata del principio, le gritó. Se trata de tener gente deshonesta trabajando bajo nuestro techo, gente que no sabe cuál es su lugar. Entonces se giró hacia mí. La expresión en su rostro era de puro triunfo. Había conseguido lo que quería, una humillación pública. Natalia, tú y tu madre, fuera de aquí, ahora, y no regresen. Estás despedida. Despedida. La palabra flotó en el aire. Todo mi mundo, construido con tanto esfuerzo para cuidar de mi madre, se derrumbó en un segundo. Pero, señora, mi pago, necesito... Considera el valor de la pieza robada como tu finiquito, dijo, dándome la espalda como si yo ya no existiera. Tomé a mi madre del brazo. Estaba temblando, sus ojos asustados fijos en el rostro furioso de Isabela. ¿Qué pasa, mija? ¿La señora está enojada? No es nada, mamá. Vamos a casa, susurré, tratando de mantener la voz estable, mientras la guiaba fuera del salón, pasando por los invitados que ahora miraban al piso, avergonzados. Mis ojos se cruzaron con los de don Pablo, y lo que vi ahí me sorprendió. No era pena, no era desprecio, era duda. Una arruga de incertidumbre en su frente mientras miraba de mí a su esposa, que ahora sonreía victoriosa. Él levantó su vaso en un gesto casi imperceptible, como un brindis silencioso, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Era como si estuviera viendo esa escena y a su esposa por primera vez. Tomé mi bolsa y el abrigo de mi madre en el cuarto de servicio. No me despedí de nadie. Salí por la puerta trasera de aquella mansión que había sido mi lugar de trabajo por 5 años, ahora expulsada como una ladrona. Mientras esperábamos un taxi en el frío de la noche de la Ciudad de México, abracé a mi madre, que temblaba de frío y confusión. ¿Por qué nos vamos, Natalia? Me gusta el jardín de aquí. Vamos a un lugar mejor, mamá, mentí, mientras las lágrimas finalmente corrían por mi rostro. Ya no tenía empleo, ya no tenía dinero, y el honor de mi madre había sido tirado al lodo por una mujer rica y aburrida. Aquella noche, en nuestro pequeño departamento rentado, mientras mi madre dormía un sueño agitado, yo me quedé despierta. La rabia y el dolor daban lugar a una determinación fría. Isabela Salazar tenía poder, dinero e influencia. Yo no tenía nada, pero tenía una cosa que ella nunca tendría: la verdad. No sabía cómo, pero iba a limpiar el nombre de mi madre. Iba a probar que ella no era una ladrona. Iba a luchar contra ellos. Lo que no podía imaginar era que, a kilómetros de distancia, en el silencio lujoso de su biblioteca, don Pablo Salazar tampoco podía dormir, y que la semilla de la duda que vi en sus ojos estaba a punto de germinar, desenterrando secretos que harían que la acusación de un pequeño robo pareciera un juego de niños. La primera semana sin el empleo fue un clavado en agua helada. El shock inicial dio lugar a un pánico sordo que se instalaba en mi pecho cada mañana. La realidad tenía un sonido: el tic-tac del reloj recordándome que la renta vencería en 3 semanas y la mensualidad de la casa de reposo de mi madre, la Casa Girasol, en 2. Durante 5 años, la mansión Salazar fue mi universo, un universo de lujo y caprichos, pero que me daba la seguridad financiera para cuidar de mi madre. Ahora, ese universo me había escupido. Comencé a buscar empleo al día siguiente. Llamé a las agencias de personal doméstico, donde mi nombre siempre fue sinónimo de confiable y discreta. La respuesta fue la misma en todas ellas:
Natalia, lo siento mucho. La señora Salazar se aseguró de llamarnos. Ella nos informó sobre el incidente. Pero no hubo incidente. Fue una mentira. Te creo, Natalia, pero sabes cómo funciona. Ninguna familia en Las Lomas va a querer contratar a alguien con ese tipo de referencia de la señora Salazar. Su nombre abre y cierra todas las puertas en este barrio. Isabela no solo me había despedido, me había puesto en una lista negra, había envenenado mi nombre, mi única herramienta de trabajo. La humillación no había terminado aquella noche, continuaría atormentándome. Mientras tanto, en la mansión, la verdad apareció de forma silenciosa e inconveniente. 2 días después de mi despido, una de las empleadas de limpieza, la joven Lupe, encontró el pequeño pastor de porcelana. Había caído detrás de la vitrina exactamente como yo sugerí que podría haber sucedido. Lupe, con miedo, pero con el corazón en el lugar correcto, llevó la pieza directamente a don Pablo, que estaba en su biblioteca. Él miró la pequeña estatuilla en la palma de la mano de Lupe, la prueba de la inocencia de mi madre, la prueba de la crueldad de su esposa. Más tarde esa noche él confrontó a Isabela. Me enteré de todo semanas después por la propia Lupe, que me llamó a escondidas. Isabela, encontramos al pastor, dijo, colocando la pieza sobre la mesa de centro. Ella miró el objeto, luego a él, sin una pizca de remordimiento. Ah, qué bueno. Ya iba a mandar comprar otro. No se trata de comprar otro, Isabela. Se trata de lo que hiciste. Humillaste a 2 mujeres. Despediste a una empleada leal por nada. ¿Por nada? Pablo, por favor. Quería deshacerme de ella hace meses. Era lenta. Y traer a esa vieja senil para acá era una molestia. Fue la excusa perfecta. La confesión fría impactó a Pablo. Se dio cuenta de que no se trataba de un error, sino de un acto deliberado de maldad, la crueldad por la crueldad. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. ¿Vas a llamar a Natalia? ¿Pedirle disculpas? Isabela soltó una carcajada. ¿Pedir disculpas? A una empleada. No seas ridículo, Pablo. Ya debe haber encontrado otro piso que limpiar. Esa gente siempre se las arregla. Pero esa gente no se estaba arreglando. Yo estaba contando las monedas. Tuve que sacar a mi madre de la Casa Girasol. No había forma de pagar la mensualidad. Mamá, vamos a pasar un tiempo juntas, aquí en casa, le dije mientras guardaba sus pocas cosas en una maleta. Pero me gustan mis amigas de allá, Natalia. Cantamos las canciones de Pedro Infante. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. La estaba sacando de su ambiente seguro, de su rutina, de las pocas alegrías que su memoria aún le permitía tener. Todo por culpa de una mentira. Nuestro pequeño departamento se convirtió en nuestro mundo. Durante el día salía a buscar cualquier tipo de trabajo. Limpieza en oficinas, lavar platos en restaurantes, planchar ropa para las vecinas. Volvía a casa exhausta, con las manos adoloridas, y encontraba a mi madre sentada en la ventana esperando. ¿Viste el jardín hoy, mija? Las rosas están tan bonitas, decía, confundiendo la vista de nuestra calle gris con el jardín impecable de la mansión Salazar. Cada palabra era una puñalada de culpa en mi pecho. Lejos de mis ojos, en su suntuosa biblioteca, Pablo no podía olvidar la escena. La imagen de mi madre, frágil y asustada, no salía de su cabeza. Había algo en ella, una forma de inclinar la cabeza, un brillo fugaz en los ojos, que le era extrañamente familiar. Consumido por una culpa que no entendía completamente, hizo una llamada. «Ramírez», le dijo a su jefe de seguridad, un ex policía federal leal y discreto, «necesito un favor personal. Quiero que encuentres a una mujer llamada Natalia Flores. Era la ama de llaves aquí. Fue despedida hace unas semanas. Quiero saber todo sobre ella y su madre, Carmen. Dónde viven, su situación, su historia de vida. Discretamente, Isabela no puede saber nada».
Mientras yo vendía un pequeño par de aretes de oro, la única joya que heredé de mi abuela, para comprar las medicinas de mi madre, la investigación de Pablo comenzaba. Ramírez era eficiente. En pocos días tenía nuestra dirección, nuestro historial. Descubrió sobre la enfermedad de mi madre, sobre mi lucha para pagar la casa de reposo, sobre mi despido y la dificultad para encontrar un nuevo empleo. Cuando Pablo leyó el reporte, su sentimiento de culpa se profundizó. Esa gente siempre se las arregla, Isabela había dicho, pero nosotras no nos estábamos arreglando, nos estábamos hundiendo. Le dio una nueva orden a Ramírez. Quiero que investigues el pasado de Carmen Reyes. ¿De dónde vino? ¿Quiénes eran su familia? Quiero saber todo, desde su nacimiento. Una noche llegué a casa y encontré un sobre debajo de la puerta. Adentro había 5,000 pesos, sin nota, sin remitente, solo el dinero. Mi primer instinto fue de miedo. ¿Sería una especie de limosna humillante de Isabela? Pero no era su estilo. Era un gesto silencioso. Usé el dinero para pagar la renta y comprar comida de verdad. Fue un alivio temporal, un tanque de oxígeno en medio del ahogamiento. Pero el origen del dinero era un misterio que me inquietaba. Lo que yo no sabía era que, a kilómetros de distancia, la investigación de Ramírez sobre el pasado de mi madre se había topado con un muro. Los registros de nacimiento de Carmen Reyes parecían haber sido alterados. Había inconsistencia. Era como si alguien, hacía mucho tiempo, hubiera intentado borrar su verdadera identidad. Y fue ese descubrimiento lo que transformó la investigación de Pablo, motivada por la culpa, en una obsesión. ¿Quién era, en realidad, la mujer frágil y enferma que su esposa había humillado y acusado de robo? Seguía mi lucha diaria, ajena a todo eso, creyendo estar completamente sola en mi batalla, creyendo que la justicia era un lujo que no podía pagar. Poco sabía que la verdad ya estaba en camino, viniendo de la dirección más improbable, y que era mucho mayor y más devastadora que la simple inocencia de un robo que nunca sucedió. Los sobres con dinero continuaron apareciendo bajo mi puerta, una vez por semana, siempre con la misma cantidad. Era suficiente para comprar comida y las medicinas caras de mi madre, pero no para pagar la renta atrasada. El dinero era un fantasma. Me ayudaba a sobrevivir, pero también me atormentaba. ¿Quién era mi benefactor anónimo? ¿Y por qué? ¿Sería un juego cruel de don Pablo? ¿Una forma de limpiar su conciencia sin realmente involucrarse? No confiaba. Personas como ellos no ayudaban sin querer algo a cambio. Mi vida se convirtió en una cuenta regresiva para el desalojo. Ya no buscaba empleo como sirvienta. Aceptaba cualquier cosa. Limpié baños en una estación de autobuses, pelé toneladas de papas en la cocina de un restaurante grasiento. Llegaba a casa con el cuerpo molido y el olor a desinfectante y fritanga impregnado en la piel, y encontraba a mi madre en la misma silla, mirando por la ventana. «No regaron mis orquídeas hoy, Natalia», decía, refiriéndose al invernadero de la mansión. «Se van a morir». «Yo las voy a cuidar mañana, mamá», respondía, y el peso de mi fracaso me aplastaba. No podía cuidar ni de nosotras dos, mucho menos de orquídeas que ya no eran nuestras. La humillación completa llegó en forma de una carta. No era un sobre anónimo con dinero, sino una notificación oficial, con el sello del Poder Judicial. Era la orden de desalojo. Teníamos 15 días para desocupar el departamento. Leí la carta con las manos temblorosas. Era el fin. No tenía a dónde ir. No tenía a quién pedir ayuda. Miré a mi madre, que tarareaba una canción de cuna de mi infancia, y la desesperación me tragó por completo. Nos expulsaron de la mansión, nos expulsaron de la sociedad y ahora nos expulsarían de nuestra propia casa. Lejos de mi desesperación, en su fortaleza de silencio y cuero,
La obsesión de Pablo crecía. Ramírez, su investigador, finalmente encontró una pista. Don Pablo no va a creer esto, dijo Ramírez en una llamada tarde en la noche. El acta de nacimiento de Carmen Reyes es falsa, pero el hospital donde nació, un pequeño hospital de monjas en Puebla que cerró hace 40 años, mantenía registros paralelos. Encontré el libro de bautismos. ¿Y entonces? Pablo preguntó impaciente. Su nombre no es Carmen Reyes, es Amelia, Amelia Salazar. Hubo un silencio pesado en la línea. El nombre resonó en la mente de Pablo como un trueno. Amelia, la hermana menor de su padre, la tía que era una leyenda, una historia susurrada. La versión oficial era que había muerto de tifoidea en la adolescencia, pero él recordaba fragmentos, conversaciones interrumpidas cuando él entraba en la habitación. Continúe, ordenó Pablo con la voz ronca. Amelia Salazar no murió, señor. A los 22 años empezó a presentar los primeros signos de una enfermedad degenerativa mental, como decían en esa época. Su padre, don Ricardo, el abuelo de usted, no soportó la vergüenza. Internó a su propia hija en una institución psiquiátrica en Oaxaca bajo un nombre falso. Falsificó un acta de defunción y la borró de la historia de la familia. Pablo se sentó, el vaso de whisky temblando en su mano. Recordó un viejo álbum de fotos que su abuela guardaba. Corrió hasta el librero, el corazón martilleando contra las costillas. Encontró el álbum empolvado y empezó a hojear las páginas amarillentas. Y ahí estaba ella, una foto en blanco y negro de una joven de 20 años, sonriendo, abrazada a un caballo. Tenía los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza. Era ella, la mujer que vio temblorosa y asustada en su salón, su tía Amelia. ¿Qué pasó después?, le preguntó a Ramírez, la voz casi un susurro. Pasó casi 15 años en esa institución. Fue donde conoció a un enfermero, un hombre bueno llamado Mateo Reyes. Se enamoraron. Él la ayudó a escapar. Se casaron y vivieron escondidos en un pueblito. Fue ahí donde nació su hija, Natalia. Mateo murió cuando Natalia era adolescente y Amelia... Bueno, la enfermedad progresó. Se convirtió en Carmen Reyes para siempre, y Natalia dedicó su vida a cuidarla, sin nunca saber la verdad sobre su origen. La traición era monumental. No era la crueldad de Isabela. Era el pecado original de su propia familia, su abuelo, su padre, que perpetuó la mentira. No solo abandonaron a una enferma, la enterraron viva. Borraron su existencia para proteger el nombre y la fortuna de la familia. Y la ironía más cruel de todas, la mansión donde vivían, la fortuna que heredaron, una parte significativa de ella pertenecía, por derecho, a Amelia. Su tía había sido robada, borrada y, por fin, humillada dentro de su propia casa, por su propia sobrina política. La historia se repetía de forma grotesca. Así como su padre lo hizo, su esposa, Isabela, también descartó a Amelia por considerarla un estorbo. Pablo colgó el teléfono y se quedó mirando la foto de su tía. La culpa que sentía ahora tenía un nombre: vergüenza. Vergüenza de su sangre, de su herencia construida sobre un crimen de abandono. Esa noche no confrontó a Isabela. La culpa de ella parecía pequeña, secundaria, cerca de la traición de su propia línea familiar. Subió al antiguo despacho de su padre, una habitación que rara vez usaba, dominada por un enorme retrato al óleo de don Ricardo Salazar. Se quedó parado frente al retrato, mirando a los ojos fríos y calculadores del hombre que construyó el imperio Salazar. «La borraste», Pablo susurró al retrato. «La tiraste como basura porque se enfermó, y yo dejé que pasara de nuevo bajo mi techo». En ese momento, entendió lo que necesitaba hacer. No se trataba más de una compensación financiera anónima. No se trataba de pedir disculpas. Se trataba de reescribir la historia,
de dar a Amelia y a Natalia el nombre y la dignidad que les fueron robados. Mientras tanto, en un departamento húmedo y oscuro, yo miraba la orden de desalojo, sintiendo el peso del fracaso absoluto. 15 días. En 15 días, mi madre y yo estaríamos en la calle. Ya no tenía joyas que vender, ya no tenía fuerzas para luchar. Habían ganado. Isabela, el mundo, el destino. Estaba en el fondo del pozo, sin saber que la verdad sobre mi sangre y mi historia estaba a punto de explotar, viniendo de un hombre que yo veía como parte de mis verdugos. Estaba en mi momento más oscuro, completamente ajena al hecho de que el amanecer de la justicia estaba, finalmente, a punto de nacer. El fondo del pozo tiene un olor. Huele a polvo, a comida recalentada y a desinfectante barato. Mi vida, antes organizada y digna, incluso en su simplicidad, se había deshecho. Faltaban 5 días para el desalojo. Ya no buscaba trabajo. ¿De qué serviría? Nadie me pagaría lo suficiente para resolver el abismo en el que había caído. Pasaba los días sentada en el piso junto a mi madre, haciendo un inventario patético de nuestras vidas. Una caja con nuestra poca ropa, otra con ollas y platos, y una tercera, la más dolorosa, con las fotografías, el pasado, el único patrimonio que me quedaba. Mi madre, ajena a nuestro desastre inminente, tomaba las fotos una a una. Mira, Natalia, tu papá era tan guapo, decía, con una sonrisa lúcida que era un milagro y una tortura. En sus buenos momentos se acordaba de él, pero no se acordaba de que no teníamos a dónde ir. Tenía un plan terrible que me llenaba de vergüenza. La noche anterior al desalojo, la llevaría a la puerta de un hospital público. La dejaría ahí, con una pequeña maleta y una nota explicando su condición. Era un acto de abandono, la cosa más cruel que una hija podría hacer. Me convertiría en un monstruo para que ella pudiera sobrevivir, para que tuviera un techo y cuidados que yo ya no podía darle. Después desaparecería. Me esfumaría en las calles de la Ciudad de México. Me habían expulsado de todo. Ahora yo me expulsaría de la vida. En la antevíspera del fin estaba sentada en la oscuridad, el aviso de desalojo arrugado en la mano, cuando oí los golpes en la puerta. No eran los golpes furiosos del actuario, eran firmes, tranquilos. Mi corazón se congeló. Pensé en no abrir, pero los golpes continuaron, pacientes, insistentes. Fui hasta la puerta, miré por la mirilla y mi sangre se volvió hielo. Era él, don Pablo Salazar. ¿Qué quería? ¿Vino a terminar el trabajo? ¿Vino a asegurarse de que la chusma estaba, de hecho, siendo tirada a la calle? Abrí la puerta, el cuerpo entero temblando de una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué quiere aquí? Mi voz salió como un gruñido. Él no era el hombre que yo conocía de la mansión. No estaba con su traje impecable. Vestía pantalones sencillos y una camisa sin corbata. Su rostro parecía cansado y sus ojos no tenían la arrogancia que yo esperaba. Tenían el peso del mundo. Señora Reyes, Natalia, ¿puedo pasar? Por favor. Dudé, pero di un paso atrás, dejándolo entrar en mi departamento casi vacío y sumido en la penumbra. Mi madre, en el sofá, lo miró con curiosidad infantil como si fuera un actor que entró en la telenovela de la tarde. Sé que mi presencia aquí es un insulto, empezó con la voz baja, y sé que ninguna palabra que yo diga puede borrar lo que mi esposa, lo que mi casa le hizo a usted y a su madre. Entonces, ¿por qué vino? ¿Para ver el resultado final de su disculpa perfecta? Escupí las palabras. No, dijo, y por primera vez vi un dolor genuino en su rostro. Vine para empezar a pedir un perdón que no merezco y para impedir que lo peor suceda. Sacó un documento del bolsillo de su saco. No era dinero, era un papel membretado.
Esto es un mandato judicial que cancela su orden de desalojo. Compré la deuda de su renta. El propietario ya no la va a molestar. Esta casa es suya por el tiempo que la necesite. Miré el papel incrédula. ¿Por qué? ¿Qué tipo de caridad humillante es esta? No es caridad, dijo, y su voz falló por un instante. Es el comienzo de una reparación. Natalia, descubrí algo sobre mi familia y sobre la suya. Se acercó a mi madre, que lo observaba con sus grandes ojos azules, ahora nublados por la enfermedad. Se arrodilló frente a ella, un gesto tan inesperado que me dejó sin aliento. Uno de los hombres más poderosos de México, arrodillado en el piso sucio de mi departamento. Señora, le dijo, con la voz embargada, ¿se acuerda de este rostro? Sacó la cartera del bolsillo y de adentro una foto antigua, amarillenta y doblada en las esquinas. Se la mostró a mi madre. Era la foto de un joven de unos 25 años, un rostro que yo nunca había visto. Mi madre tomó la foto con sus manos temblorosas, miró la imagen por un largo tiempo, y entonces un brillo de reconocimiento, una chispa de memoria perdida, se encendió en sus ojos. Ricardo, susurró, mi hermano. El mundo se detuvo. Pablo cerró los ojos, como si la palabra de ella fuera la confirmación de un dolor insoportable. Sí, dijo, mi padre. No podía respirar. Mi cerebro no podía procesar. Hermano, su padre, Natalia. Pablo se giró hacia mí con los ojos rojos. Su madre no es Carmen Reyes. Su nombre es Amelia Salazar. Es mi tía, la hermana menor de mi padre. Y todo esto, gesticuló hacia el departamento, hacia nuestras vidas de miseria. Todo esto es culpa de mi familia. Esa noche me contó la historia de una joven borrada de su propia familia por haberse enfermado, la historia de un abuelo cruel y de un padre cobarde, la historia de una fortuna construida sobre el abandono y el olvido. Escuchaba, pero no podía absorber. Era como un guión de telenovela, una ficción imposible. Mi madre, una Salazar, la dueña por derecho de una parte de toda esa riqueza. La mujer que fue acusada de robar una migaja era, en realidad, heredera de todo el banquete. El plan de Pablo no era solo darme dinero o un techo, era mayor, era público. No voy a reparar el crimen de mi abuelo con un cheque, Natalia. Voy a repararlo con la verdad, dijo, ahora de pie, la autoridad de vuelta en su voz. En 2 semanas, mi empresa dará su gala anual de caridad. Toda la prensa estará ahí. Isabela estará ahí, sonriendo para las cámaras. Y en ese escenario voy a reintroducir a mi tía Amelia Salazar al mundo. Voy a devolverle su nombre, su historia y su dignidad. Y voy a exponer la crueldad que sufrió, tanto la del pasado como la del presente. Me miró. Pero no puedo hacerlo sin usted. Necesito que esté ahí. Necesito que me permita cuidar de ustedes dos hasta ese día. No como un patrón, sino como el sobrino que su madre nunca supo que tenía. A la mañana siguiente, un auto vino por nosotras. No nos llevó a la mansión, sino a un departamento discreto y elegante en un barrio tranquilo. Era limpio, iluminado, con un pequeño jardín en el balcón. Había comida en el refrigerador y ropa nueva en los armarios. Y lo más importante, había una enfermera particular, una señora gentil llamada Pilar, para ayudar a cuidar de mi madre. Por primera vez en meses dormí una noche entera. Desperté sin el peso del mundo en la espalda. El dolor y la rabia aún estaban ahí, pero ahora, mezclados con ellos, había una nueva y vertiginosa sensación. Esperanza. Miraba a mi mamá, que ahora caminaba por el nuevo departamento tocando las flores del balcón. Parecía más tranquila, más presente. Tal vez su alma sabía que, de alguna forma, estaba volviendo a casa. Yo aún no sabía quién era en esa nueva ecuación. ¿Sobrina de un millonario? ¿Prima de un hombre que hasta ayer era mi jefe?
Pero sabía una cosa, la historia no había terminado. La humillación no sería la última palabra. Tocar fondo había sido solo el impulso para subir. Las 2 semanas previas a la gala fueron las más surrealistas de mi vida. Despertaba cada mañana en el departamento silencioso y soleado, y por un instante el pánico del desalojo volvía. Entonces veía a Pilar, la enfermera, sirviéndole el desayuno a mi mamá en el balcón, y la realidad se reajustaba. Estábamos a salvo, pero no estábamos en paz. Estábamos en una calma tensa antes de la tormenta. Pablo nos visitaba todos los días. No actuaba como mi antiguo jefe, ni como un pariente recién descubierto. Actuaba como un general preparando a su ejército para la batalla más importante. Llegaba con su portafolio de piel y nos sentábamos a la mesa de la sala, mientras mi mamá dormitaba con el sonido de la televisión. Él me mostraba documentos y yo le contaba historias. Esto, decía, señalando una copia del acta de nacimiento de Amelia Salazar, es la prueba legal, pero esto, señalaba mi corazón, es lo que va a convencer a la gente. La verdad necesita un alma, Natalia. Y el alma de esta historia eres tú. Me trataba como a una igual. Por primera vez en años, un hombre me miraba y veía más que una sirvienta, una empleada doméstica, una cuidadora. Veía a una mujer con una historia que merecía ser escuchada. Poco a poco, la rabia que sentía hacia él, por ser un Salazar, se fue transformando en otra cosa: respeto. Ambos éramos prisioneros de la misma herencia de mentiras y juntos estábamos planeando nuestra fuga. El plan de justicia de Pablo era meticuloso, implacable. Él y Ramírez no dejaron piedra sin remover. Encontraron a 2 de las monjas que trabajaron en el hospital en Puebla, ahora ancianitas de más de 90 años, viviendo en un convento. Se acordaban de la joven triste que fue abandonada por la familia rica. Sus testimonios fueron grabados en video. Contrataron a un genealogista que mapeó la fortuna de los Salazar, probando sin lugar a dudas que 1/3 de todo, de la empresa, de las propiedades, de la misma mansión donde fui humillada, pertenecía por derecho a Amelia. La pieza central del plan era un pequeño documental, un video de 10 minutos que sería proyectado en la gala. Pablo me mostró el primer corte. Era devastador. Comenzaba con la foto de la joven Amelia sonriendo, llena de vida. Mostraba los documentos falsos, los testimonios de las monjas, la historia de amor de mis padres y terminaba con imágenes recientes de mi mamá, grabadas discretamente en el departamento, mostrando su fragilidad, su belleza, su dignidad, incluso perdida en la niebla de la enfermedad. La música de fondo era una versión instrumental de la misma canción de cuna que ella me cantaba. Era imposible verlo sin sentir un nudo en la garganta. Isabela no puede saber nada de esto, me dijo. Para ella, la gala es el punto culminante de su año social. Está obsesionada con la lista de invitados, con el vestido que va a usar. Cree que el discurso que voy a dar será en homenaje a ella, por su labor de caridad. Mientras tanto, yo tenía mi propia revolución silenciosa: cuidar de mí misma. Pilar, la enfermera, insistía en que descansara, que me alimentara bien. Pablo se aseguró de que un médico me examinara. Dijo: has pasado años siendo la fortaleza de tu madre. Ahora, deja que nosotros seamos la tuya. 3 días antes de la gala, llegó con una mujer alta y elegante. Natalia, esta es Inés, es una de las mejores diseñadoras de la ciudad. Nos va a ayudar a elegir nuestra armadura para la noche. Inés no era como Isabela. Sus ojos eran amables, sus manos respetuosas. Primero, conversó con mi mamá. Le preguntó sobre sus colores favoritos, sobre las telas que le gustaban. Mi mamá, en un momento de lucidez, dijo:
Siempre me ha gustado el azul, el color del cielo al amanecer. Para ella, Inés eligió un vestido de seda azul claro, de corte simple, pero de una elegancia atemporal. Era cómodo, digno. Cuando mi mamá se lo puso, se irguió. Parecía una reina que había olvidado su corona, pero no su majestad. Para mí fue más difícil. Inés trajo decenas de vestidos, todos hermosos, caros, pero no eran yo. ¿No? Dije finalmente. Yo sé lo que voy a usar. Pasé toda la noche en el pequeño cuarto de costura que monté en una de las habitaciones del departamento. Con un lino verde oscuro que Pablo me había comprado, cosí mi propio vestido, un modelo simple, de líneas rectas, pero con una caída perfecta. Un vestido que no gritaba riqueza, sino que susurraba fuerza. Un vestido hecho por mis propias manos, mi verdadera armadura. La noche de la gala, el aire estaba cargado de electricidad. En el hotel de lujo donde se celebraba el evento, la crema innata de la sociedad mexicana desfilaba. Vi a Isabela en la entrada, dando entrevistas, usando un vestido rojo escandaloso y un collar de diamantes que valía más que todo lo que yo había tenido en la vida. Era el centro de atención y sonreía, radiante, completamente ciega al abismo que se abría a sus pies. Entramos por una puerta lateral, como Pablo planeó. Nos llevaron a una sala privada para esperar el momento oportuno. Mi mamá estaba tranquila, casi serena, tomando un té. Yo sentía mi corazón latir en la garganta. Tengo miedo, le confesé a Pablo. Él tomó mi mano. Sus manos eran cálidas, firmes. Recuerda por qué estamos haciendo esto, Natalia. No es por venganza, es por justicia, es por tu madre. Es para que su historia sea contada. Vimos la primera parte del evento en un monitor. Vimos los discursos, las subastas de caridad, la actuación de un cantante famoso, y entonces llegó el momento. El maestro de ceremonias anunció: y ahora, para el discurso principal de la noche, el presidente de Empresas Salazar, el hombre que hace todo esto posible, don Pablo Salazar. Pablo se levantó, se arregló el traje, respiró hondo y se giró hacia mí. Es la hora, dijo. Vamos a traer a la tía Amelia a casa. Caminó hacia el escenario. Y nosotras, yo y mi mamá, la exsirvienta y la anciana con Alzheimer, lo seguimos. La revolución silenciosa estaba a punto de convertirse en un grito que todo México iba a escuchar. Cuando Pablo subió al escenario, un silencio respetuoso se apoderó del salón. Las luces se concentraron en él. En la primera fila, Isabela lo miraba con una sonrisa de propietaria, el brillo de sus diamantes compitiendo con los flashes de las cámaras. Era su triunfo. Buenas noches a todos, comenzó Pablo, la voz tranquila y fuerte. Es un honor recibirlos en nuestra gala anual. Esta noche celebramos la generosidad, celebramos el acto de dar a aquellos que más lo necesitan y, como siempre, quiero agradecer a mi esposa, Isabela, por su dedicación incansable a esta causa. Isabela inclinó la cabeza, majestuosa. El salón aplaudió. Yo, parada en el costado del escenario, sentía el sabor amargo de la ironía. Pero esta noche, continuó Pablo, y su tono cambió. La calma dio lugar a una gravedad que hizo que los aplausos murieran en el aire. Quiero hablar sobre un tipo diferente de caridad, la caridad que comienza en casa. Quiero hablar sobre secretos de familia y sobre la diferencia entre la imagen que proyectamos y la verdad que vivimos. Un murmullo recorrió el salón. Isabela lo miraba, la sonrisa congelada, la confusión comenzando a aparecer en sus ojos. Mi familia, los Salazar, dijo, construyó su nombre sobre los pilares de la fuerza y del éxito. Pero hoy descubrí que también lo construimos sobre el pilar de la crueldad y del olvido. Hoy no voy a pedir dinero para una causa anónima. Hoy
voy a usar esta plataforma para corregir un error que mancha el nombre de mi familia desde hace más de 50 años. Hizo una señal a la cabina de proyección. Antes de continuar, me gustaría mostrarles una historia. Las luces del salón se apagaron y las pantallas gigantes cobraron vida. La primera imagen era la de mi mamá joven, sonriendo, llena de vida, la foto del álbum, y entonces el documental comenzó a rodar. Por 10 minutos nadie en el salón se movió. El silencio era absoluto, roto solo por la música de fondo melancólica del video. Las pruebas eran irrefutables, los documentos, los testimonios de las monjas, la historia del abandono. Las cámaras de los periodistas astutamente no se enfocaban en la pantalla, sino en el rostro de Isabela. La vi pasar de la confusión al pánico y del pánico al horror puro. Vio la imagen de la vieja senil que ella humilló y la vio siendo llamada Amelia Salazar. Vio la pieza de porcelana, el motivo del despido, siendo mostrada como el detonante de un terrible descubrimiento. Se vio a sí misma, indirectamente, siendo pintada como la heredera de la crueldad del abuelo de su marido. Su rostro, antes una máscara de maquillaje y arrogancia, se deshizo. Era la imagen de una mujer cuya alma estaba siendo diseccionada en público. El video terminó con una imagen mía, sosteniendo la mano de mi mamá en nuestro antiguo departamento oscuro, y la canción de cuna que ella me cantaba. Las luces del salón se encendieron lentamente. Muchas personas en la audiencia estaban llorando. Pablo estaba en el centro del escenario, los ojos rojos, pero la postura firme. «La mujer que acaban de ver», dijo, la voz embargada por la emoción, fue víctima de 2 tragedias. La primera, la enfermedad que le robó la memoria. La segunda, una familia que le robó la identidad. Y recientemente, fue víctima de una tercera, la humillación pública, la falsa acusación, dentro de la misma casa que debería ser suya por derecho. Hizo una pausa, mirando directamente a la primera fila, a su esposa. Esta noche esa injusticia termina. Se giró hacia el costado del escenario y extendió la mano hacia nosotras. Señoras y señores, con una mezcla de profunda vergüenza e inmenso orgullo, me gustaría presentarles, por primera vez en 50 años, a mi tía, la señora Amelia Salazar. Sosteniendo la mano de mi mamá, caminé hacia el centro del escenario. Mi mamá, en su vestido azul, parecía confundida con las luces, pero no asustada. Había una dignidad en ella que ninguna enfermedad podía borrar. El salón entero se puso de pie. El aplauso que vino no fue educado, fue una ola de sonido, una catarsis colectiva. Los flashes de las cámaras explotaron como una tormenta de rayos. Isabela se quedó sentada, sola, en medio de un bosque de personas de pie, aislada en su propia humillación. Intentó levantarse, pero sus piernas parecían no obedecer. Su mundo, construido con tanto cuidado sobre la base de la imagen y la mentira, había implosionado. «Y esta», dijo Pablo, poniendo la mano en mi hombro, «es su hija, mi prima Natalia Flores, una mujer que, con una fuerza que yo apenas puedo comprender, dedicó cada segundo de su vida para proteger a la madre que su propia familia descartó». Se giró hacia mí, frente a todos. «Natalia, tía Amelia, en nombre de mi familia, de mi padre y de mi abuelo, les pido perdón. No hay palabras que puedan reparar lo que les fue arrebatado, pero podemos intentar construir un nuevo futuro». Esa noche, Pablo anunció la creación de la Casa Hogar Amelia Salazar, una fundación dedicada a cuidar de ancianos con Alzheimer, construida con el tercio de la fortuna Salazar que siempre perteneció a mi mamá. Y yo, Natalia Flores, la exsirvienta, fui nombrada directora del proyecto. La victoria no tuvo el sabor dulce de la venganza, tuvo el sabor salado de mis lágrimas, pero esta vez,
Eran lágrimas de redención. Isabela se convirtió en una paria social de la noche a la mañana. Las revistas que antes la idolatraban ahora publicaban artículos sobre la caída de la emperatriz vacía. Ella y Pablo se divorciaron meses después. Salió del matrimonio con una fracción de lo que tenía, pero su mayor pérdida fue la máscara que tanto amaba. En los años que siguieron, la Casa Hogar Amelia Salazar floreció. Abrimos unidades por todo México. Mi mamá pasó sus últimos años en el primer hogar que creamos, rodeada de cuidados, música y, por primera vez en mucho tiempo, de su verdadera identidad. Nunca recuperó la memoria completamente, pero en sus últimos días me miró y dijo: «Eres una buena hija, Natalia. Tu padre estaría orgulloso. Murió en paz. Pablo y yo, unidos por una tragedia familiar y por la misión de transformarla en legado, nos enamoramos. No fue una pasión avasalladora, sino la construcción lenta de una alianza basada en el respeto, la admiración y un amor tranquilo y profundo. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla, en el jardín de la primera casa hogar. La opulencia vacía de la familia Salazar dio lugar a un legado de compasión. La historia de mi mamá, Amelia, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la dignidad no tiene precio y que la verdad, por más que sea enterrada, siempre encuentra un camino hacia la luz. Y yo, la hija de la empleada, encontré mi verdadero lugar, no como una Salazar, sino como Natalia, una mujer que aprendió que la verdadera fuerza no está en servir a los poderosos, sino en dar voz a los olvidados. La dignidad es la única joya que nadie nos puede robar. Si esta historia sobre justicia y reparación tocó tu corazón, compártela y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en el poder de la verdad para sanar las heridas más profundas? Tu voz y tu historia también importan. Dale like y suscríbete al canal para más historias que te emocionarán. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Ya tengo una nueva historia esperando por ti que te dejará aún más emocionado.